Ahora aquí arriba Guti Martín. Hola, Guti. Guti es de Sherpa Project, es director de la empresa, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster MBA y dirige la Oficina Técnica de Turismo de Galicia, que lleva la red de centros BTT y el proyecto Eurovelo. Guti nos va a hablar del boom del cicloturismo y tienes 25 minutos y un turno de 5 minutos de preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Me toca acabar, así que espero no aburriros mucho y bueno, pues cualquier consulta que me queráis hacer, pues bienvenida sea. Cuando preparé la pequeña ponencia para ilustraros hoy o mostraros mi experiencia, luego me quedé un poco dubitativo si esta palabra del boom era bien utilizada o no, o si ya era un poco moderna o pasada, no. Pero sí que es cierto que la realidad es que antes hablaba Alejandro del turismo activo, turismo deportivo, pero sí que es cierto que la bicicleta se ha incorporado al turismo, bien sea al activo o al deportivo, y realmente pues lo que antes se conocía como cicloturismo, que parecía que eran aquellos ciclistas extranjeros que con unas alforjas aparecían por algunas ubicaciones en España o en Andalucía o en el Camino de Santiago. Hoy es cierto que muchos destinos, os muestro algunos ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando en España, en Portugal y en otros países del mundo, pues realmente que el cicloturismo se ha convertido pues en un segmento del mercado de turismo deportivo activo al que os animo a que podáis plantearos cualquier actividad empresarial o cada vez hay más empresas involucradas, ¿no? Yo obviamente no voy a intentar dar mi versión de lo que es turismo activo y deportivo, pero sí que es importante que definiros lo que es el cicloturismo, ¿no? Porque realmente pues hay diferentes actividades y todo es cicloturismo, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que a nivel internacional se utilizan como tres conceptos, ¿no? Lo que pueda ser las vacaciones en bicicleta, lo que pueda ser el ciclismo en vacaciones y lo que pueda ser excursiones en bicicleta. A lo mejor algunos de los que estáis aquí habéis hecho las tres, pero ahora mismo los vais a entender para que entendáis también un poco el perfil de cliente que hay o cómo nos podemos posicionar en un destino, o bien, si en el futuro pensáis trabajar en una empresa o montar una empresa, hacia dónde os queréis dirigir, ¿no? Bueno, en primer lugar, si hablamos de vacaciones en bicicleta, hablamos de un viaje cuyo medio de transporte en exclusivo es la bicicleta. Es decir, que nos trasladamos a un territorio para viajar con nuestra bicicleta, somos autónomos, llevamos nuestro propio equipaje y bien es cierto que podemos dormir en un hotel de 5 estrellas, en un camping, podemos coger un ferry para cruzar, podemos coger un tren para movernos de una ciudad a otra, pero nuestro viaje es en bicicleta, ¿no? Entonces, obviamente, digamos que muchos países europeos, Francia, Holanda, Alemania, son grandes pioneros y líderes en lo que es ese turismo, ¿no? Pues en España, pues el Camino de Santiago es un claro ejemplo de, si lo hacemos en bicicleta, de vacaciones en bicicleta, ¿no? Y luego hablaremos un poco de, bueno, cómo es ese mercado, lo que genera, lo que hay detrás, etcétera, ¿no? Luego hay el ciclismo en vacaciones. Antes hablaba un poco también Alejandro del tema de turismo deportivo, turismo activo. El ciclismo en vacaciones es me voy a un destino, me voy a un lugar que está especializado en ciclismo y, por tanto, mi motivo fundamental es practicar el deporte, pero luego hago otros servicios. Es decir, a lo mejor me voy a una casa de turismo rural, me voy a un hotel, a una zona especializada. Eso es una fotografía de Arnoia, de un proyecto que hicimos para Arnoia. De hecho, antes por aquí vi al alcalde de Arnoia, un proyecto orientado al ciclismo de carretera y, por tanto, digamos que mis vacaciones están fundamentalmente orientadas al ciclismo, no como actividad única. Mi bicicleta no es mi medio de transporte a diario para moverme en el territorio, pero digamos que es el motivador fundamental. Veremos que en España hay varios destinos donde ya se está promoviendo eso, o en Galicia en concreto, pues digamos que la red de centros BTT busca un poco ese perfil, ¿no? De elijo un fin de semana, elijo 4 días para ir a un lugar donde realmente voy a practicar ciclismo, ¿no? Y bueno, y por último están las excursiones en bicicleta. Llamémosle excursiones, llamémosle actividades de menos de 3-4 horas, hablan los expertos, que puede tener un componente lúdico, un componente deportivo, pero bueno, digamos que es una actividad que puedes hacer pues a diario, cualquiera desde donde vivimos en nuestra casa el fin de semana, salgo a dar una vuelta en bicicleta por una ruta señalizada, por el monte que lo conozco, pero bueno, obviamente pues es otro tipo de actividad, ¿no?
Faltan muchos datos a nivel de cicloturismo, pero incluso los expertos y los técnicos reclamamos, ¿no?, que haya un estudio y un observatorio para dar más datos. Pero bueno, en el 2020 la Comisión Europea contrató a una gran consultora internacional un estudio del mercado del cicloturismo, porque realmente pues, se consideraba que genera mucha actividad económica, pero que realmente ahora empiezan a haber medidores, incluso hay aparatos que se pueden instalar en rutas para ver cuánta gente de bicicleta pasa. Pero bueno, realmente los datos que se manejaron en ese estudio del 2020 previo al COVID, pues realmente fueron muy interesantes, ¿no? Los podéis ver ahí con calma, incluso la ponencia os la puedo pasar a través de la organización. Pero bueno, para que os hagáis una idea, a mí el dato que más me llama la atención es que en Europa se produjeron en el 2020 2.300 millones de viajes en bicicleta, de los 3 tipos que os he dicho. 2.300 millones, es decir, obviamente podéis pensar que son muchos millones, pero también somos muchos en Europa, pero digamos que es decir, hay mucha movilidad en bicicleta, a diario o por ocio, y realmente pues que hay unos datos bastante importantes del impacto, ¿no? Y también se calculaba un poco el impacto de las pernoctaciones, es decir, gente que viaja en bicicleta, e incluso se extrapoló algunos datos de España de lo que pueda ser el mercado del cicloturismo, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hablamos de cicloturismo, pensando en el primer tipología que os comenté de viaje en bicicleta, pues también hay datos que son muy relevantes, ¿no? Y que muchas veces pues los destinos o las empresas especializadas en este tipo de trabajos pues están un poco orientadas a ellos, ¿no? Entonces, hay algunos datos del perfil de cicloturista que, bueno, no os enfadéis los que tenemos más de 40 y pico, porque yo también los tengo, pero sí que es cierto que hay un perfil bastante senior, ¿vale?, de cicloturista, es decir, obviamente es lógico, ¿no?, gente con más capacidad económica, gente con más tiempo y vacaciones para poder hacer viajes, y por tanto digamos que hay un perfil de cicloturista pues bastante definido, con una serie de características técnicas que ahí las tenéis, qué kilómetros utiliza al día, qué kilómetros más o menos realiza, los días de viaje, habitualmente entre 7 y 14 días, es gente que se desplaza a un destino, pues hago el Camino de Santiago, hago la ruta del Cid, me voy a los castillos del Loira en Europa, me voy a la ruta del Rin, es decir, obviamente son viajes más largos, ¿no? Y luego todos, obviamente, identifican, que luego os lo comentaré como factores claves de éxito, identifican 3 cuestiones fundamentales para elegir un destino. Primero, la seguridad. Cuando hablamos de seguridad hablamos de que el recorrido sea lo menos compartido con vehículos motorizados, carriles bici, carreteras secundarias, sendas, exentas de tráfico, etcétera. Obviamente que haya servicios bike-friendly, obviamente el tipo de cicloturista que viaja pues cada vez está más especializado, y aunque pueda llevar alforjas, pues puede querer ir a un hotel de 5 estrellas. Por tanto, tener servicios de bike-friendly y empresas que lo puedan desplazar de un lugar a otro, o incluso con autobús de cualquier ciudad le permita montar una bicicleta, o que en el tren, lo que se llama la intermodalidad, pues digamos que la cultura bike-friendly, es decir, la cultura de facilitar servicios a los cicloturistas es muy importante, y obviamente, pues claro, el patrimonio o el impacto que pueda tener paisajístico de una zona, ¿no? Bueno, en el impacto económico hay datos mucho más detallados que os dejo aquí, pero quedaros con un dato que realmente a nosotros nos llamó la atención cuando manejamos el informe. Pena que no haya más gente de la administración pública y aquí reunida, o a lo mejor por la mañana sería interesante, os lo he dicho, pero en Francia se hizo un estudio que por cada euro que se invierte en una infraestructura para cicloturismo, bien sea un carril bici, etcétera, hay un retorno de 9 euros. Es decir, que supongo que lo entendéis, ¿no? Es decir, que realmente el impacto de hacer una infraestructura en inversión en cicloturismo en países como Alemania, Holanda, Francia, pues obviamente el retorno es muy importante, ¿no? Y en Francia, os vuelvo a decir el dato, ¿no? Incluso en algunas zonas de Francia salían datos muy interesantes, como que el cicloturista gasta más dinero por día que un turista estándar que va a un hotel, camina o simplemente va con su vehículo, ¿no? Es decir, que realmente hay datos muy interesantes, ¿no? Bueno, en España, como todo, estamos llegando tarde, pero estamos llegando. Empezamos a tener datos muy interesantes de cicloturismo, e incluso datos muy interesantes del sector de la bicicleta, que os traigo un par de ellos, que nos anima a pensar que hay un cierto boom, o que incluso podemos llegar bastante más lejos, ¿no? Bueno, son datos de un estudio del año pasado de la Federación Española con Telefónica, en el que dice que 21 millones de españoles tenemos una bicicleta. Pues probablemente, pues porque es uno de los primeros deportes
que aprendemos a andar en bicicleta, aunque hoy hablaba Alejandro del fútbol y el baloncesto, pero hay más deporte, porque mucha gente se incorpora, quiero hacer deporte, soy sedentario, pues me compro una bicicleta porque correr es mucho más lesivo. Bueno, pues obviamente con la bicicleta algo tendremos que hacer, a lo mejor son excursiones en bicicleta o algunos nos dedicamos a hacer un viaje o un camino de Santiago, etcétera, ¿no? Y bueno, y también había pues algunos datos de que los viajes por turismo deportivo en España ya suponían unos 4,5 millones de viajes anuales, ¿no? Y por tanto son datos interesantes. Otro dato que nos lleva al optimismo y que bien gestionado también es una oportunidad, y bueno, supongo que lo habréis escuchado con el COVID, el post-COVID, todos queríamos hacer cosas, pero es cierto que el sector de las bicicletas no deja de crecer en los últimos años, ¿no? El año pasado batimos el récord de más de 1,5 millones de bicicletas que se vendieron en España, lo cual obviamente pues también supone una vez más el uso que le vamos a dar, ¿no? Recreativo, deportivo, y dentro de ese recreativo son todas las opciones que puede haber para el cicloturismo, ¿no? E incluso un poco más detallado también se veía el crecimiento o la importancia que tienen los diferentes tipos de bicicleta, ¿no? Supongo que todos sabéis lo que es una bicicleta de montaña, de carretera. Supongo que ya a lo mejor a algunos os suena lo que son las bicicletas de gravel, que permiten carretera, pistas en buen estado, las urbanas, las de niños, y las bicicletas eléctricas, ¿no? Y realmente, pues obviamente hay un crecimiento muy importante, obviamente en el sector eléctrico, que para el cicloturismo abre unas oportunidades impresionantes, y también en el mundo de la carretera y de gravel pues siguen siendo valores muy interesantes. Entonces, digamos que las cifras del sector también animan o invitan a pensar que estamos viviendo un pequeño boom del cicloturismo, ¿no? Bueno, si nos centramos un poco en Galicia, pues estamos intentando, con diferentes proyectos y desde la Administración Pública, porque de momento nos queda mucho trabajo por hacer, intentando sacar algunos proyectos de cicloturismo, ¿no? Fundamentalmente, hay varios, pero hoy os traigo un par de ellos para que un poco los conozcáis, a lo mejor algunos los conocéis, o os invito a visitarlos, ¿no? Por un lado, la Agencia de Turismo de Galicia lidera el proyecto de Centros BTT Galicia, un centro BTT que, como veréis ahí, Orense es la provincia donde más centros BTT hay en estos momentos en la comunidad, homologados por BTT Galicia, pues no deja de ser más que un espacio abierto donde hay una serie de rutas orientadas sobre todo a la bicicleta de montaña, bicicleta todoterreno, de ahí que heredemos un poco la coletilla de BTT. Y realmente, bueno, son centros muy orientados a la excursión en bicicleta, ¿vale? A la salida de un día o a lo mejor incluso al concepto que os trasladé de vacaciones de fin de semana o de ciclismo en vacaciones, ¿no? Me voy un fin de semana, descubro el centro BTT de Ribera Sacra, el centro BTT Portas de Galicia, y bueno, pues ahora mismo BTT Galicia tiene 46 rutas y suma casi 900 kilómetros señalizados. Os invito a entrar en la página web de Centros BTT Galicia de Turismo de Galicia y bueno, pues digamos que ya hay una oferta ciertamente consolidada para que el cicloturismo orientado a la montaña pues pueda ser una posibilidad, ¿no? Por otro lado, está la red Eurovelo, no sé si lo veis, supongo que lo veréis bien, no sé si os suena el proyecto Eurovelo. El proyecto Eurovelo nace en el 97 con la idea de poder diseñar una gran red de rutas de cicloturismo que una toda Europa, ¿no? En el 97 se trazó, nunca mejor dicho, cuando digo trazar, se trazó a mano alzada lo que podía ser la malla de rutas, y hoy en día pues hay 17 rutas consolidadas que suman casi unos 90.000 kilómetros que están en diferentes tipos de avance, ¿vale? Es decir, obviamente no toda esa malla de colores que veis son todas rutas de 10, ¿no? Sino que están en diferente tipo de desarrollo. Hay rutas muy desarrolladas, con carriles bici, con prácticamente todo el trazado exento para el cicloturista, hay rutas con carreteras con poco tráfico, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero digamos que es un proyecto liderado por la Federación Europea de Ciclismo, con centros de coordinación en toda España, en toda Europa, perdón. Yo represento a la Comunidad Gallega en el centro de coordinador en España, la Comunidad Gallega. Y bueno, digamos que en Galicia pues llevamos apostando bastante por el proyecto de Eurovelo hace bastantes años, ¿no? Es decir, que desde que empezamos a aceptar el desafío que nos dio el Ministerio de poner en marcha el proyecto Eurovelo en Galicia, hemos hecho pues ciertos deberes, ¿no? Eurovelo en Galicia está afectado por dos rutas, esa línea azul
que veis, que es punteada en lo que es la comunidad de Castilla y León, os sonará a todos. Es la Eurovelo 3 Pilgrim's Route, que es un poco prácticamente, digamos que sigue el camino francés, pero con una versión, digamos, muy orientada al cicloturismo, carreteras secundarias, poco tráfico, alejarse un poco de los tramos más conflictivos del camino, porque sobre todo en temporada alta la convivencia del bicigrino, como me gusta llamarle, y el peregrino, pues a veces es complicada. Y bueno, y ahora mismo, pues en una primera fase, hace un par de años, se señalizó y se ejecutó un primer tramo entre Pedrafita y Santiago, que suman 196 kilómetros, y en estos momentos, de hecho, esperamos acabar las obras de señalización y de mejoras a primeros de año, se va a hacer una segunda ampliación de ese recorrido de Santiago a Fisterra, ¿no? Y desde hace 3 o 4 años nos embarcamos con la Diputación de Coruña y Pontevedra y con Turismo de Galicia en el gran objetivo de la red Eurovelo en Galicia, que fue aprovechar que la Eurovelo 1, que es la Eurovelo del Océano Atlántico, el Atlantic Coast, que viene de los países nórdicos, igual que la Eurovelo 3, bueno, en España pierde un poco el romanticismo marítimo y digamos que se convierte un poco en Camino de Santiago y luego en Vía de la Plata, pero acaba en Andalucía, pero los portugueses en el 2018 finalizaron su recorrido subiendo todo lo que es la costa atlántica hasta Valencia, ¿no? Y nosotros recogimos un poco ese guante, convencimos a todas las administraciones públicas que no fue fácil y ahora mismo estamos ejecutando un proyecto con casi unos 2,5 millones de euros para ejecutar y señalizar antes del 24 lo que va a ser la Eurovelo más grande en Galicia, que va a unir la localidad de Tui con la localidad de Fisterra, ¿no? ¿Qué vamos a convertirnos con este hito? Primero, tener 2 Eurovelos en Galicia, ser el único punto de toda Europa donde van a finalizar 2 Eurovelos. El faro de Fisterra se va a convertir en fin de la Eurovelo 3 y de la Eurovelo 1 a nivel europeo y sin duda pues poder implantar una infraestructura que puede generar mucha actividad de cicloturismo y que debería generar en un futuro pues mejoras puntuales, ¿no? Porque obviamente esa línea verde que veis no es una línea perfecta, es decir, aprovechamos caminos existentes en buen estado, carriles bici que somos bastante deficitarios, carreteras secundarias, vamos a hacer algunas adaptaciones, pero seguimos compartiendo bastantes kilómetros con los vehículos, que no es malo, yo soy un defensor del cicloturismo por carretera, pero digamos que sigue habiendo algunos puntos que son mejorables, ¿no? Pero sin duda esos 450 kilómetros pues van a ser un gran éxito y haber conseguido esa financiación sin duda pues es muy interesante, ¿no? Hace poco que también os invito a visitarlo y también es un poco muestra de que el cicloturismo empieza a llamar la atención incluso a otras administraciones, pues con la Consellería de Medio Ambiente hemos diseñado un visor, un proyecto de puesta en valor de 52 rutas, se llama Paisaje de Galicia desde la bicicleta, todo georreferenciadas, obviamente, no están señalizadas, pero un visor donde hemos puesto en valor diferentes rutas en todo el territorio. Ahora mismo suman 2.300 kilómetros e incluso hemos conseguido un compromiso de que la Consellería va a ser la responsable del mantenimiento. Luego hablaremos de lo que debemos cumplir para intentar ser un destino de éxito. Pero bueno, es un proyecto que nos ha ilusionado, que ha sido muy interesante y que realmente una Consellería de Medio Ambiente quiera poner en valor el territorio en Galicia y poder permitir que lo descubramos en bicicleta, porque sin duda alguna unos mensajes que me gustaría que os quedarais hoy es que somos una potencia en cicloturismo y os invito a que no os vayáis muy lejos, sino que en Galicia tenemos sitios espectaculares para descubrir en bicicleta, pues creo que es un proyecto interesante, ¿no? E incluso como anécdota, pues donde también un poco se puede ver cómo el cicloturismo tiene sinergias con otros tipos de sectores, pues por ejemplo en el mundo del vino, la ruta del vino Rías Baixas, pues desarrollamos con ellos un proyecto que se llama Enoturismo a Pedales y hay una serie de rutas que puedes hacer en la zona del Rosal, del Condado, del Salnés, subzonas vinculadas a la ruta del vino Rías Baixas, donde puedes hacer rutas que pasan por bodegas, contratar una cata al final de la ruta, etcétera. Es decir, que para que veáis un poco cómo el cicloturismo cada vez, bien sea turismo activo o deportivo, que a lo mejor en este contexto es lo de menos, cómo cada vez tiene más patas y podemos llegar a más sitios y donde diferentes proyectos, todos digamos que van un poco en la línea de generar, ¿no?, el interés de esa persona que quiere descubrir un territorio en bicicleta, ¿no?
Bueno, obviamente hay muchos casos de éxito, como os comento, en Galicia nos queda mucho por trabajar, pero sí que es cierto que hay algunas referencias a nivel internacional donde el cicloturismo, sobre todo más en la parte de mountain bike, en la parte más de centros BTT, muy especializados, donde realmente son ejemplos o destinos muy a seguir, ¿no? Os traigo a modo de ejemplo dos ejemplos muy diferentes, uno en Finale Ligure, en la costa italiana, y otro en Zona Cero, que es un centro BTT en Aínsa, en el Sobrarbe, cerca de lo que es la parte prepirenaica de la comunidad de Aragón, donde realmente con bastante trabajo, con estrategias muy claras, poniendo en marcha algunos tips que os comentaré en la parte final de la presentación, pues han conseguido que realmente dinamicen de una manera excepcional el territorio, ¿no? Podéis ver los datos con calma, pero para que os hagáis una idea, en Aínsa, que es un pueblo pequeño, no es Apontenova, pero no es mucho más grande que Apontenova, pero es un pueblo pequeño. En el 2021, el impacto directo de la actividad de ciclismo, que sobre todo está orientado al mountain bike, generó 7 millones de euros en el pueblo, ¿vale? Es decir, que casi 73.000 pernoctaciones. Es decir, para que veáis un poco la capacidad que puede tener el cicloturismo con proyectos bien ejecutados, ¿no? Obviamente esto genera empresas, genera obviamente un dinamismo que es hacia donde se debería intentar ir. ¿Todos podemos ser un Aínsa? Pues no, obviamente no todos los destinos cumplen los mismos requisitos, no, pero sí que el mensaje es que el cicloturismo cada vez genera mucho más interés, ¿no? Por último, quedaros con un par de factores claves de éxito o con ideas sin las cuales pues realmente digamos que no podemos poner un proyecto de cicloturismo si queremos ser excelentes, ¿no? Uno, la infraestructura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y antes me juraría ver a gente de Manzanera por aquí, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si en una estación de esquí pisan la estación para no tener baches y que podamos andar bien con los esquís, ¿no? Si no sería un caos, pues un poco si queremos realmente ser especialistas en cicloturismo, pues tenemos que pensar en lo que quiere el cicloturista. Entonces, obviamente, a mí me encanta ir por una carretera secundaria, perdida, sin tráfico, pero bueno, en otras zonas sí tengo un carril exento donde solo me tengo que preocupar de dar pedales y que el peatón me respete y que sepa que es carril bici, pues obviamente los grandes destinos son excelentes en la infraestructura, ¿no? La infraestructura es costosa, pero quedaros con el dato de que en Francia por cada euro invertido en un carril bici o en infraestructura se recuperan 9 euros, ¿no? Por tanto, es un dato muy importante. Sin infraestructura no podemos intentar ser excelentes o es como nosotros lo consideramos, ¿no? Por otro lado, servicios bike friendly. Obviamente, sin una cosa no hay la otra, ¿no? Pero los destinos que realmente funcionan, os puse el ejemplo de Aínsa, donde casi hay 10 empresas solo de shuttles, lo que son empresas que se dedican con furgonetas, remolques y guías a dar servicio a todos los visitantes. Pues obviamente, sin una cultura bike friendly, sin servicios, obviamente, pues no podemos, pues a priori, si queremos ser excelentes, pues si no hay una tienda donde comprar un manillar porque lo rompí, pues mal voy, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que pueda ser la experiencia bike friendly, alojamientos especializados, cada vez ya empieza a haber en Galicia, pero en otros lugares, pues oye, ¿dónde guarda la bicicleta? Que guardar la bicicleta no sea un problema, que cargar una bicicleta eléctrica no sea un problema, pues toda esa cultura es muy importante, ¿no? Por otro lado, la comunidad ciclista local pasa en muchos otros deportes, ¿no? Pero obviamente es muy importante. Esto, por ejemplo, es una fotografía de unos ciclistas en Girona. Girona se está convirtiendo en uno también de los lugares por excelencia en el cicloturismo, sobre todo en el ciclismo de carretera y en el gravel, probablemente pues de una manera al principio espontánea, porque muchos profesionales del ciclismo, o incluso hoy en día, pero por ejemplo Fabián Cancelara fue uno de los primeros, pues han ido a elegir, se fueron a vivir a Girona porque tiene buenas carreteras, buena climatología y realmente pues se ha convertido hoy en día en un destino muy importante y hay una comunidad ciclista que genera mucho movimiento, ¿no? Negocios, clubs, empresas de eventos, es decir, hay una comunidad ciclista que en Aínsa, por ejemplo, es uno de los grandes éxitos, ¿no? Es decir, es una comunidad involucrada, ¿no? Que finalmente genera una actividad económica, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la red de centros BTT es algo que echamos de menos, ¿no? A lo mejor estamos haciendo malas cosas nosotros, pero no conseguimos que haya una comunidad local que apueste por el proyecto, ¿no?
Bueno, nuevas tecnologías, no os voy a contar nada que no sepáis, pero hoy en día, pues con un teléfono móvil pues podemos viajar por todo el mundo si realmente el destino está preparado, ¿no? Aplicaciones como Komoot, Strava, Wikiloc, hoy en día digamos que la señalización física es costosa, hay que tener mucho mantenimiento. Yo soy pro señalización, pero reduciendo y teniendo una señalización inteligente, y hoy por hoy con la tecnología, siempre que tengamos cobertura, pues obviamente es un valor en alza, ¿no? Y por último, bueno, pues el plan de mantenimiento, ¿no? Aquí veo que la foto se ha movido, pero bueno, esto es una fotografía que saqué de un buen amigo de hace un par de días haciendo mantenimiento en Huesca, que Jacobo lo conoce. Obviamente sin mantenimiento, que es el gran talón de Aquiles que tenemos en Galicia y que no acaban de entender ni alcaldes, ni diputaciones, ni nadie, creen que las cosas se limpian solas. Quedaros con el ejemplo también de la estación de esquí. Si tenemos, incluso nosotros muchas veces nos pasa, ¿no?, con clientes, ¿no? Quiero hacer 20 rutas de BTT. Yo siempre le pregunto, ¿cuánto dinero tienes para mantenerlas? Pues tienes poco, pues haz 3, no hagas 20, ¿no? Y obviamente el mantenimiento es un tema muy importante, ¿no? Y por último también la estrategia de eventos, ¿no? Estamos en una provincia que apuesta mucho por los eventos deportivos, pero probablemente no está aprovechando esos eventos para comunicar lo que tiene. Desde mi punto de vista, una estrategia de eventos equivocada. Y por tanto, esto es un ejemplo de La Traca, un evento que han hecho de gravel en Girona, previo a una Copa del Mundo de gravel, que es la primera vez que la UCI hace una Copa del Mundo de gravel, y donde obviamente se ha sacado un gran retorno orientado al proyecto y al dimensionamiento de Girona como destino de cicloturismo, ¿no? Entonces, si hacemos eventos con una estrategia clara, está muy bien y obviamente tiene mucho más futuro. Si hacemos un evento pensando en que vengan 300 o 400 personas ese fin de semana y al día siguiente no vamos a conseguir que nadie vaya, ¿no? Estos eventos con una estrategia clara conseguimos que el que lo vea o el que participe pueda volver, ¿no? Por último, Jacobo, te he robado un par de minutos, algunos efectos que tiene el cicloturismo o que debería tener en un territorio, ¿no? Obviamente fomenta el turismo deportivo o activo y de naturaleza. Es un sector que puede dar una oportunidad a la población local para generar un emprendimiento. Obviamente estamos en el siglo de la sostenibilidad, pues obviamente la bicicleta no genera emisiones, unas oportunidades muy interesantes. Es un turismo slow que está muy de moda. No os vayáis en acabar. Y bueno, y es una gestión sostenible de los destinos, ¿no? Bueno, pues nada más, chicos, muchas gracias. Me ha tocado acabar. Cualquier pregunta ya lo sabéis. Bueno, gracias, Guti. Me sabe mal que estemos contra el crono. Parece que esto es como cuando salíamos de marcha y nos cerraban los garitos, ¿no? Son jóvenes, ya sabes. No, pero se tienen que ir por el autobús. Sí. Ah, pues no, disculpad, chicos, coged el autobús. Porque el conductor está fuera de horas. Y parece... Había un bar en mi pueblo que el tío empezaba a apagar las luces, ¿no? Y decíamos, pues al final te tenías que ir porque te quedabas sin luz, ¿no? Muy interesante todo, Guti. Muchas gracias por participar. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos 2, 3 minutos, 5. Venga. Hola, es una consulta sobre, en teoría, unas vías que se han recuperado con bastante intención de cicloturismo, pero que no has mencionado en toda la ponencia, entonces me llama la atención por saber un poco cuál es su estado, que son las vías verdes. Bueno, a ver, sí. No lo he mencionado por una cuestión. En Galicia somos bastante deficitarios de vías verdes. Por suerte, empezamos a tener algunas en el Salnés. A ver, las vías verdes, sin duda, es un proyecto súper interesante. Es más, yo creo que está viviendo como una segunda juventud, ¿no? Es un proyecto de hace muchísimos años. Para quien no lo sepa, las vías verdes no es más que convertir o recuperar antiguas vías de tren en desuso en lugares pues ciclables y que se pueda caminar. A ver, sin duda, obviamente, es una infraestructura muy interesante, ¿no? En muchas comunidades, en Extremadura, está una de las vías más largas de España, que os invito a visitar, la Vía Verde del Aceite, Andalucía, el País Vasco. Es decir, sin duda, es un tema muy interesante, ¿no? En Galicia, sí, bueno, pues no he nombrado las que hay, pero sí que es cierto que probablemente a nivel de infraestructura tengan un poco que tener un encaje a nivel territorial, ¿no? Es decir, que no sean vías un poco muertas, ¿no? Que acaben y finalicen en algún punto sin ningún tipo de retorno, ¿no? Pero sí, en Galicia empieza a haber algunas, nos falta mucho trabajo por hacer, igual que con los caminos naturales, pero sin duda es una infraestructura 10 para el cicloturista. De hecho, supongo que algunos de los que estáis aquí alguna vez habréis estado en la Ecopista en Portugal, que tanto hacia la zona de Ponte de Monção como de Vilanova de Cerveira de Camiña, y sin duda, obviamente, es una infraestructura muy costosa,
muy laboriosa porque poner a todo el mundo de acuerdo y convencer a DIF no es fácil, pero sin duda, como te comento, nosotros trabajamos muy de cerca con la Fundación en muchos proyectos fuera de Galicia y están viviendo una segunda juventud y muchas comunidades autónomas bien gestionadas. Girona, por ejemplo, es un ejemplo también de una comunidad que hay importante, de un consell que hay allí de vías verdes que realmente lo están orientando mucho a la práctica del cicloturismo. Así que, sin duda, es un tema muy interesante y ojalá en Galicia podamos tener más de las que tenemos. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ha sido una jornada primera larga e intensa. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Y os emplazo a vernos mañana a las 10 menos 10 aquí. Y empezamos con una ponencia muy interesante que es del modelo australiano que combina el salvamento y socorrismo del surf, para saber si es un modelo exportable a Europa, y lo hará pues una persona que está en Australia, que conoce la realidad de ese deporte, /profesión, /servicio que existe allí. Entonces os invito mañana a las 10 menos 10. Empezamos. Buenas noches a todos.